Llamada televisión se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos todos aquí en la 107.1 Chololan Radio comunitaria para la zona de Cholula, Puebla y lugares aledaños? Transmitimos desde aquí en las cabinas de San Bernardino, Tlaxcalancingo, y nuestra antena colocada ahí en el icónico Cerro Zapotecas. Y bueno, pues estamos en esta tarde ya un poco nublada, porque por ahí, por el sureste, pues entró una tormenta que nos está llegando a nosotros, los remanentes de esta tormenta que llegó, y agua que pues antes no se acostumbraba, pero están así hoy las cosas. Tormentas de este tipo. Y bueno, la otra tormenta que pasó hace ya mucho tiempo, esa tormenta llamada Revolución Mexicana, que, como dijo, había un programa en Radio UNAM donde un locutor decía acerca de las revoluciones y la historia, y decía, la historia no es eso que cuentan los libros de historia, sino que en realidad es una gigantesca sopilotera y un gran hedor. O sea que en realidad es más muertos, tras muertos, batallas tras batallas, el hombre enfrentándose contra su hermano el hombre por poseer cosas, bienes de la tierra, por adueñarse de territorios, adueñarse de riquezas, no dejar que el otro las tenga, y entonces se van a las armas por esto. Y pues aquí en México pues sucede eso desde tiempo inmemorial también, pero esta lucha que se da, que los pueblos de México, los pueblos indígenas, pues, y otros también no tan indígenas, pues algunos de ellos no lograban entender bien a bien qué estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues ya había gente armada, un levantamiento en armas, y sobre todo si no sabes hablar bien el español o no lo hablas para nada y ni lo entiendes, en las comunidades donde hablan zapoteco, maya, totonaco, mixteco, náhuatl, llegaba un pregón por ahí o un manifiesto o algo, pero todo en español. Pues entonces pues no, y de repente llegan que hay un levantamiento de armas y que hay que entrarle y que hay que ir, y decían en muchos pueblos, llegó el remolino y nos levantó, o sea, llegó el remolino y nos llevó. Y otros decían, llegó la bola, o sea, llegó la bola, nos fuimos a la bola. Otros pues sí entendían más o menos qué pasaba, y más que entenderlo lo sufrían. Lo sufrían porque, pues, imagínense ustedes que, bueno, llegan los españoles, 300 años están, México es un virreinato,
México no es un país, no se llama México, se llama la Nueva España. O sea, es un virreinato. Quiere decir que aquí había un virrey, alguien que era parecido a un rey, pero no era el rey, o sea, era un virrey. Pero estas personas, bueno, este virreinato durante 300 años, pues sujuzgaron, quitaron muchas cosas, cambiaron el estado de cosas diferente a la época prehispánica, a la época antigua de nuestros abuelos. Pero muchas cosas dejaron, y entre las cosas importantes que dejaron eran las tierras comunales de los pueblos. Les permitieron de cierta manera preservar gran parte de sus tierras, de sus terrenos comunales, que les ayudaban en muchas cosas. De hecho, se dictaron leyes, las leyes de Indias, en donde se ordenaba ya, por ejemplo, que desaparecieran las encomiendas, que se les diera un poco de respeto pues, en lo que se podía, ¿no? A los pueblos se les dejara un poco en paz, de alguna manera. Y bueno, permitirles tener las tierras comunales, pues no era pequeña cosa, era gran cosa. Pero llega este movimiento, el movimiento de la independencia, y en el movimiento de la independencia pues se dan muchas cosas muy positivas. Una de ellas es que es la abolición de la esclavitud y muchas otras cosas más. Pero se da la pugna entre grupos y bueno, entre liberales y conservadores. Pero los conservadores querían conservar sus privilegios antiguos. Los liberales querían nuevos cambios, y un cambio que querían era caminar hacia el capitalismo, caminar hacia el positivismo, hacia las doctrinas liberales que venían de Francia, de Inglaterra, en fin, y que aquí se implantaran, que México, que la Nueva España se volviera un país nuevo, independiente, y asumiera estas nuevas doctrinas, sobre todo las del positivismo científico. Bueno, si quieres saber de eso, pues hay que leer un poco sobre qué es eso, buscarle qué es el positivismo, que es una forma de pensar de la realidad, que decía todo hay que tomarlo de la manera positiva, en base a la ciencia, en base a la razón, en base a muchas cosas. Y todo estaba bien, bueno, todo está bien, ganan los liberales, ganan los que van por la independencia, los insurgentes. México se vuelve independiente y entonces la lucha se vuelve interna. Supuestamente se van los españoles, pero quedan los españoles criollos. Y de ellos se dividen en dos bandos, unos que son conservadores y otros liberales. Los conservadores quieren conservar muchas de las cosas de las que gozaban y habían gozado siempre. Y los liberales querían nuevas cosas. Y bueno, se estuvo esa lucha y hasta que finalmente vencen los liberales en 1855 y ahí los conservadores quedan supuestamente derrotados, ¿no? Se promulgan leyes, se promulga la Constitución de 1857, pero antes la ley Lerdo, una ley que se promulga en 1856, declara baldías las propiedades corporativas, particularmente las de la iglesia y las de las comunidades indígenas. O sea, dice, nadie las tiene, nadie muestra un documento que sean propiedad de ellos, entonces no son de nadie, y entonces pasan a poder de la nación, y la nación las va a vender. El que tenga dinero que las compre. Lógico, las comunidades indígenas pues no tienen manera de comprar esas tierras, pero sí las tienen los terratenientes antiguos, los de la época colonial, que se hicieron de grandes riquezas con las minas y las tierras que explotaron. Pues ellos compraron las tierras comunales y se
formaron grandes haciendas. Y eso estaría bien que se hubieran formado grandes haciendas para el progreso, ¿no? Usarse en las haciendas y la gente, pues, si no tienes trabajo, pues te vas a trabajar a las haciendas y ahí te van a pagar. Te van a dar tu sueldo y yo creo que todos vamos a estar tranquilos. Tus 8 horas de trabajo de 6 días a la semana. Pero no existía eso. O sea, las jornales no eran de 8 horas. Los jornales que se impusieron, las jornadas de trabajo, pues eran de sol a sol. Eran de irse desde que amanece, desde que antes que amanezca, hasta después que anochece, estar ahí trabajando. Imagínese usted levantarse muy tempranito para llegar a la hacienda y irse a trabajar. Y luego salirse bien noche. Y bueno, eso no sería tanto el problema. El problema es que además le decía al patrón, te voy a pagar en mercancía. O sea, te voy a pagar con mercancía. Te voy a dar maíz, sal, todo lo que necesites, jabones, hasta ropa te voy a dar. Te voy a pagar con eso. La cosa es que yo pongo los precios. O sea, yo sé cuánto valen y con esos precios te los voy a dar a ti. Y sucede que entonces que los precios que ponían los hacendados pues eran exorbitantes. Lo que ganaba un jornalero de una semana de trabajo pues no alcanzaba ni para la mitad de lo que le daba el hacendado. El hacendado le daba más o menos para que subsistiera esa semana, pero a un precio que duplicaba o triplicaba lo del salario del trabajador. De tal manera que se fueron volviendo peones acasillados, quiere decir que fueron quedando con deudas. O sea, terminaba la semana y ya le debo casi la mitad de lo que me dio el patrón. Y a la otra semana pues ya le llevo la otra mitad y va aumentando así mi deuda. Va aumentando mi deuda, no se la puedo pagar nunca, me voy a morir, nunca se la voy a poder pagar y entonces los que van a heredar esta deuda van a ser mis hijos. Esa era la forma de esclavismo simulado que se instauró en el Porfiriato para todos los pueblos y todas las comunidades. Muchos pueblos se rebelaron, en Chiapas, en el norte. Porfirio Díaz reprimió con sangre y fuego todo, instauró una paz a sangre y fuego. Los famosos rurales que obedecían las órdenes de matar a quien se levantara, como fuera, o sea, a callar toda protesta. Bueno, pues esa situación de injusticia, además que repercutía en las clases medias y en todos, y sobre todo pues porque a nadie le gustó que Porfirio Díaz ya llevaba 34 años en el poder, 7 reelecciones ya tenía y nomás no se salía y no se quitaba. Y pues otros querían también ser presidentes, querían también gobernar, querían sentir qué se siente eso. Muchos con buenos afanes, con buenos fines, bueno, pues sí, pues quiero que el país cambie y no sé qué, pero otros pues simplemente pues que quieren también pues tener el poder. El mismo Porfirio Díaz, si Benito Juárez no se hubiera muerto, a lo mejor Benito Juárez era el que hubiera estado hasta finales del siglo XIX. Pero no, es Porfirio Díaz. Y entonces pues ya la sociedad estaba hasta el colmo de él y él se atreve todavía a decir meses antes, un año antes, que ya había llegado el momento en que la gente se preparara para nuevas elecciones, ya para un nuevo gobernante, porque México ya estaba listo. Pero llegada la hora de las elecciones, pues no cumple, o sea, se echa para atrás, dice, no, pues siempre voy a seguir yo. Y todos los que ya se habían preparado para ya pues, entrar a las elecciones, pues dijeron, pues, ¿qué pasa? O sea, y entonces se empieza a armar, con precedentes muy anteriores, por ejemplo, gente pensante que ya
que ya venía viendo la situación que estaba, gente que veía las injusticias sociales, como los hermanos Flores Magón, como Felipe Carrillo Puerto, en fin, tantos personajes que sí veían la injusticia que se veía y pues ya no estaban dispuestos a tolerarlo. Hacendados pequeños pero con visión crítica como Emiliano Zapata, que ya veían la situación también así, pues no toleraron más, y cuando se reelige Porfirio Díaz y después de las fiestas allí de la independencia de ese año de 1910, se levantan en armas. El 20 de noviembre se levantan en armas y pues un mes y medio después Porfirio dice, bueno, pues ahí se ven, ya pues, se levantaron por todos lados, o sea, no nada más se levantó un grupo así diciendo yo soy el ejército que te va a derrocar, no, había levantamientos por aquí y por allá, en territorios, en estados, en cotos especiales, o sea, y cada levantado tenía su idea o su visión de lo que quería hacer, de lo que quería que fuera la nación mexicana, de tal manera que Francisco Villa tenía una visión, Emiliano Zapata tenía otra, Venustiano Carranza tenía otra y así, y luego los jefes regionales, porque esos grandes jefes insurgentes pues dependían de jefes locales, regionales. Esos jefes locales y regionales estaban bajo las órdenes del jefe o del gran líder como Villa o Zapata o Carranza. Pero si llegaba el otro jefe y lo convencía, se brincaba al otro lado así fácilmente. O sea, ahora les decía a todos los que estaban tras de él, saben que ahora ya vamos a pelear al lado de este otro, de Zapata, porque ya con Villa ya no. Y todos se iban, o sea, a la gente no le interesaba. Porque hubo un fenómeno. Mucha gente sí entendió que era la revolución y para qué se estaba peleando, pero otra tanta no, como les digo. Sobre todo muchos pueblos indígenas o gente indígena que pues, ni entendía, ni hablaba el español o medio lo hablaba. Sin embargo, pues llegó el remolino, como les digo, llegó el remolino y nos levantó. Y así, entonces llegó la bola y se unieron a la bola. ¿Qué era eso de la bola? Pues quién sabe. Pero es algo que si yo me junto con ellos, pues voy a tener mínimo para comer. O sea, porque pues, de repente en mi pueblo dejó de haber maíz, dejó de haber productos y en la bola sí hay mínimo para comer. Vamos a llegar a un pueblo, lo vamos a saquear todo lo que tiene y pues algo me va a tocar a mí. Esa era la idea de muchos, o sea, unirse a la bola. ¿Por qué están peleando? ¿Para qué? Pues quién sabe, o sea, la verdad ni entiendo, ni sé por qué ni para qué, pero yo estoy allí. Y así se transformó esto de la Revolución Mexicana para muchos, o sea, en la bola, en este ente extraño, en este ente así, pues que anda de pueblo en pueblo llevándose a la gente, pero que yo la verdad no le entiendo bien para qué es. Aquí en el pueblo decían, aquí en Tlaxcalancingo, pues si vienen los zapatistas, pues nos juntamos con ellos y nos vamos a tronar escopetas, o sea, decían en náhuatl titlatoponatihue, o sea, titlatoponatihue es vamos a tronar, o sea, vamos a hacer tronar las rifles, las carabinas, o sea, yo creo que por eso de ahí vino después el verbo tronarse a alguien, ¿no? Porque se escucha un tronido, ¿no? Más que ver la bala y por dónde sale y todo, pues era escuchar un tronido que salía. Y entonces estuvo esa idea, esa palabra de truénatelo, tronarse a alguien. Y muchas cosas, muchos dichos que se generaron. Realmente fue un movimiento muy complejo, con muchos rostros, con muchas interpretaciones, con muchas visiones de mucha gente. Cada quien le entendió como le quiso entender.
Cada jefe revolucionario lo quiso ver como lo quiso ver, y así se dio, se inició. Se inicia con el fin, pues, de Madero, el fin de Madero, de quitar ya a Porfirio Díaz, que se va. Cuando se va Porfirio Díaz, pues se hacen elecciones y Madero queda en el poder. Imagínense, ya ganó la revolución, ya. Entreguen todas sus armas, llega la paz, llega el progreso, y de aquí en adelante, pues todo marcha sobre ruedas. Pues no. Primero Madero tenía su visión de país y de lo que quería de la revolución, y cometió un error que parece ser que lo estoy viendo actualmente nuevamente. No desarticuló las estructuras antiguas, las estructuras porfiristas. De hecho, hasta incorporó algunos de ellos a su gobierno. No desarticuló esa estructura, mantuvo los privilegios de las clases en el porfiriato, las grandes haciendas, en fin, tantas cosas, los privilegios políticos. No repartió las tierras, que era un ideal del lado sur con el Emiliano Zapata. No reparte las tierras, en fin, muchas cosas. Y luego, pues, hay gente alrededor de él que pues también quieren probar las mieles del poder. Hay gente que no le convence. Hay un poder junto a nosotros que se llama Estados Unidos, y un embajador que está aquí en México. Y ese embajador dice, pues como que no me gusta este tal Madero, y lo vamos a quitar y vamos a poner otro que esté más de acuerdo a nuestros intereses. Y entonces compran a Victoriano Huerta, el jefe de los ejércitos constitucionalistas de Madero, y se viene la decena trágica en donde pues matan a Madero, a Pino Suárez y todos, y queda como presidente Victoriano Huerta, que obedece las órdenes del Imperio del Norte, o sea, y ya se proclama presidente. Y él dice, pues si me está apoyando el gran poder, pues nadie puede conmigo. Con lo que no contaba es que los levantamientos estaban. O sea, nadie se desarmó. Durante el gobierno de Madero, que pidió que se desarmaran, nadie quiso. Zapata no desconfió mucho de él y no quiso, Villa tampoco. Y los grupos locales, guerrillas locales por todo el país, tampoco se desarmaron. De tal manera que el nuevo pretexto para que siguiera esta pelea, esta lucha, pues fue ahora quitar a Victoriano Huerta. Y así se levantan nuevamente en armas todos, supuestamente con este fin. Venustiano Carranza y todos. Carranza es el que encabeza más este movimiento. Y finalmente pues quitan a Victoriano Huerta. Lo quitan del poder, lo derrotan, se va. Una vez que Carranza llega al poder, otros dicen, bueno, pues ya. Él mismo dijo, en 1915 se acabó la revolución, aquí se acabó todo porque ya no hay por qué. Y decía nosotros, pues como que no nos gusta, ¿no? Como estás viendo tú el país, como lo estás poniendo. Carranza quería mantenerse en el poder a toda costa, pero él mismo había dicho en la constitución que hicieron que no se permitía la reelección. Entonces ya no había manera de que se pudiera reelegir y no sabía cómo hacerle. Pero él sí quería. Y los otros que lo vieron estaban en pelea contra él. Y entonces Carranza empieza a deshacerse de los grupos, de los pequeños líderes, cabecillas de insurgentes. Y al primero que mata, ¿a quién creen que es? Pues a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es muerto por Venustiano Carranza. Ahora, por ejemplo, la revolución dice, los grandes revolucionarios, Zapata, Obregón, Villa, no sé qué, en realidad fueron los grandes enemigos porque Carranza mata a Zapata, lo manda a matar. Cuando quisieron, se hizo el monumento de la revolución aquí en México,
quisieron traer el cuerpo de Emiliano Zapata de allá de Morelos para enterrarlo junto a Venustiano Carranza, y no quisieron los pueblos. Zapata está ahí, o sea, no quisieron. ¿Cómo lo van a enterrar junto al que lo mató? Junto al asesino de Zapata, que es Venustiano Carranza. Pues no. Total que Carranza continúa un tiempo en el poder con esta política que supuestamente estoy peleando por ideales, por una ideología, por un proyecto de país, pero en realidad en el fondo lo que más me mueve es tener el poder y tener dinero y tener riquezas. Y por eso pelean todos. La política en realidad es así. Alguien le llamó a este tipo de política chicharronera, en donde voy a aparentar que quiero ayudar al pueblo, que quiero hacer grandes obras, que quiero eliminar la pobreza y no sé qué tantas cosas, pero en realidad lo que quiero es tener el poder y como decían antes, ¿no? Pónganme donde hay. O sea, no quiero que me des, Dios mío, no quiero que me des, quiero que me pongas donde hay. Y entonces, pues eso era lo que existía. Carranza no quería dejar esos privilegios, pero había otros que lo querían también. Y entonces se hace un levantamiento en contra de él, en contra de los constitucionalistas, como se dice, y se arma en el norte la gran boruca. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. ¿Sabías que el Tren Maya te lleva a la única zona arqueológica de México que se encuentra en la orilla del mar? Conoce Tulum, donde podrás captar una de las mejores postales, además de contar con acceso directo a la playa. Explora la majestuosidad de una antigua civilización maya. Ingresa a www.trenmaya.gov.mx y vive viajes que transforman. Tren Maya, Gobierno de México. El mensaje que acabas de escuchar no representa la línea editorial de esta emisora. En la XHSBE decimos alto a la turistificación y al extractivismo ambiental. ¿Ya estás listo para escuchar el programa más sensacional de la radio? ¡Sí! Solo aquí, en su programa ¿Qué tienes para cocinar?, donde compartimos recetas, platillos interesantes, en compañía de nuestros grandiosos invitados. Escúchanos todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche por Chololan Radio Comunitario. Voces de Tierras Milenarias, en compañía de nuestro amigo Juan Armando Art Okinawa. ¿Y tú? ¿Qué tienes para cocinar? Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos.
Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y como ven, esta rebatinga por el poder en realidad a lo que llamamos Revolución Mexicana, que tuvo muchas cosas positivas, pero en el fondo había pues cosas no tan positivas. Entre esto, pues pelearse. No me interesa cómo dejo a los pueblos, cómo los hago sufrir, cómo hay escasez de alimentos. Aquí en la región de Cholula, por ejemplo, aquí en Tlaxcalancingo, la gente ya no tenía para comer, llegaban los zapatistas, los villistas y se llevaban todo, maíz, todo, mujeres, si había mujeres, por eso las escondían en los camellones de zacate, como se les llamaba aquí, o las colgaban de los pozos, o sea, las colgaban en los pozos para que nadie los viera y no las encontraran. Cómo destruían, se hablaba por ejemplo de que había una línea telefónica en los archivos de Cabildo y cómo en la época de la revolución llegaban los revolucionarios y tumbaban todo, o sea, todo destruían, por una u otra razón lo hacían. Realmente un movimiento así, la gente aquí en Tlaxcalancingo, los que se juntaban, pues por alguna razón lo hacían. Hubo aquí supuestamente un frente zapatista, eso decía mi papá, que los últimos que incluso lo llevaban al desfile, al abuelito que aquí participó con Emiliano Zapata, a los desfiles de conmemoración. Pero en todo el país así pasaba. Los jefes regionales entendían la revolución a su manera, pero lo que más les gustaba era estar al mando. Y era poder entrar a un pueblo, a un lugar, saquearlo, apoderarse de todas sus riquezas y todo, y a ver quién lo paraba, ¿no? Nadie le decía nada. Esta rebatinga por el poder causó, por ejemplo, que se levantaran, como les digo, en el norte, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, y llegaran al centro y matan a Carranza. O sea, Carranza mata a Zapata, pero Obregón mata a Carranza, o sea, ahí en Tlaxcalantongo, cuando se andaba huyéndose por la Sierra Norte, lo agarraron, lo encontraron y pues lo mataron tranquilamente. Ya era un estorbo para el nuevo que quería estar en el poder, que era Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón llega al poder, precisamente asume el poder el 1 de diciembre de 1920, llega él y muchos dicen, bueno, pues aquí terminó la revolución, ya no hay más, ya nadie va a hacer más nada por acabar con algo, con él. Pues Álvaro Obregón, ya en el poder, no le gusta las actitudes que toma Francisco Villa, porque él dice, si algo anda mal en el gobierno, yo tengo la capacidad de juntar mucha gente y volverme a levantar. Y entonces Álvaro Obregón manda matar a Francisco Villa. Imagínense, o sea, así eran las cosas. Mató a Carranza y luego manda a matar a Francisco Villa en 1923. Y dice Álvaro Obregón, bueno, ya yo quedé como el gran vencedor de esta revolución. No, pues había un tal Calles que dice, no, ¿sabes qué? Yo soy el jefe máximo. Yo te puse a ti y yo te quiso. Y si no te quieres quitar como no quiso quitarse Álvaro Obregón, pues lo manda a matar también. Lo manda a matar en 1928. Imagínense ya hasta qué tiempo. O sea, lo mataron ya cuando supuestamente ya no había revolución, ya no había nada por qué preocuparse. No, seguía la rebatinga por el poder, o sea, por estar ahí. Y Calles se asume como jefe máximo, manda a matar a Obregón. La gente se preguntaba, ¿pero por qué lo matan si era un buen presidente? ¿Y quién lo pudo haber mandado a matar? Y por eso todos decían cállese. O sea, decían cállese para decir Calles. O sea, Plutarco Elías Calles es el que manda a matar a Álvaro Obregón.
Algo parecido pasó cuando mataron a Colosio aquí en México, cuando preguntaban, ¿quién mató a Colosio? Y todos decían, pues está pelón. O sea, está pelón para decir, no sabemos. No, está pelón porque estaba pelón el que lo mandó matar. Y todos sabían quién era, o presumen que es. No se dice explícitamente hasta la fecha. Anda prófugo en España, un tal Salinas. Pero así pasan. O sea, esta política chicharronera. Los ideales, la ideología que está por encima, pues están ahí. Y ya venció la revolución, ya están los gobernando jefes revolucionarios, pero ¿quién se acuerda de repartir tierras? ¿Quién se acuerda de repartir justicia? ¿Quién se acuerda de los pueblos indígenas? De hecho, los pueblos indígenas ni siquiera existieron ni fueron considerados en la Carta Magna de 1917, o sea, no están. De hecho, es hasta el movimiento zapatista cuando salen a relucir. Son la carne de cañón los pueblos, la gente indígena, son ellos los que mueren miles, millones, bueno, 1 millón más o menos de gente, y no saben ni por qué mueren. O sea, algunos sí, tal vez una buena porción, pero otros no. Total que ya está Obregón, está Calles, está Porter Gil, está Pascual Ortiz Rubio, están todos los gobiernos lacayos de Calles incluso, y nadie hace nada por cumplir con esto que programó la Constitución y que fue el grito también de Emiliano Zapata, y que en realidad venía desde la Constitución de 1857, muchas cosas que no se cumplieron hasta esta época de la Revolución tampoco se habían hecho. Se había instaurado, eso sí, el régimen neoliberal o liberal capitalista con todo. O sea, estaba en su auge los privilegios de las grandes haciendas. ¿A poco cree usted que desaparecieron? No, mi abuelo trabajó, mi mamá trabajó en las haciendas y ya estábamos hablando de 1930 y tantos. Mi mamá nace en el 36, cuando tenía 10 años, 12 años, estaba trabajando en las haciendas que rodeaban aquí en Puebla, la de Santa Catarina, con lo mismo, o sea, igual. Mi abuelo también me cuenta, o sea, trabajó en las haciendas, ya había terminado la revolución, las haciendas existían, con lo mismo, las tiendas de raya, los azotes, o sea, mandar a azotar a la gente por cualquier falta, por cualquier causa, descontarles por si llegaron tarde, bueno, total, lo peor. Pues no se quitó nada de eso. Y es hasta que llega Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es el que sí, de cierta manera, cumple con algunos postulados de la revolución, entre ellas el reparto de tierras. Hace todo lo que puede porque no abarca toda la nación. Eso se descubrió con el levantamiento zapatista. Cuando se levantan los zapatistas, se da a conocer que existían las tiendas de raya y tantas cosas allí en Chiapas. El derecho de pernada y tantas anomalías que sufre el país y que sufría y sigue sufriendo. Estaban. Cárdenas aminora un poco el temporal, reparte tierras, expropia el petróleo, da ciertas prebendas, en fin, hace de cierta manera un tipo de justicia. Lo que no hizo Cárdenas fue que esto prosiguiera, porque nombra como sucesor no a alguien que tuviera los mismos ideales que él, sino que nombra un sucesor de la derecha, un sucesor que va a empezar a hacer retroceder lo que él consiguió, y de ahí los sucesivos presidentes que pasaron, desde Ávila Camacho, López Mateos, Ortiz, el otro, López Mateos, Díaz Ordaz, en fin, todos ellos, Echeverría, en realidad empezaron a caminarse hacia la derecha.
y muchas injusticias prevalecieron y se encarnizaron. Sí están todavía. Muchas cosas siguen estando. Esta revolución, esta bola revolucionaria, con tantos matices, con tantas aristas que tuvo, que cada quien entendió como pudo, pues cada quien tomó lo que pudo. Se volvió en un partido hegemónico, en donde uno podía entrar y agarrar a manos llenas, porque eso fue el fruto de esta revolución. Y eso lo vivimos a lo largo de todo el siglo pasado, como presidente tras presidente que iba pasando, casi como si fueran emperadores, y supuestamente hacían justicia, pero hacían justicia para sus amigos, para las clases privilegiadas, para las clases poderosas, pero no para los demás, no para todos nosotros. Así es lo que podemos llamar esto de el movimiento de la revolución mexicana que tuvimos. Y como le digo, muchos dicen que terminó con la muerte de Zapata en 1919, otros dicen que en 1920 con la muerte de Carranza, otros dicen que con la promulgación del 5 de febrero del 17, otros lo ubican en la muerte de Álvaro Obregón en el 28, el 1 de diciembre, en fin, así. Otros ubican el término hasta cuando Cárdenas reparte las tierras, se hace justicia a buena cantidad de campesinos. Dicen, aquí es cuando terminó realmente la revolución. Y otros dicen, no, la revolución no ha terminado. Muchos lo continuaron por medio del partido hegemónico y lo continúan teniendo. Revolucionar, muchos lo confunden con revolver, que eso fue realmente un revoltijo, un agarrar lo que yo pueda mientras, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, que es lo que hacían muchos grandes líderes o líderes pequeños de las comunidades, y la gente que los acompañaba también, porque cada quien iba por lo que a mí me toca, ¿no? Ya si me tocó una bala, pues ya tenía yo la de perder, pero mientras no me toca, pues agarro lo que yo quiero. Y así continuó por mucho tiempo. Pasó la revolución, llegó el levantamiento cristero, siguieron todo así, mucha gente inconforme, muchas injusticias, muchos caciques, muchos cacicazgos que se implantaron a lo largo del país. Ya hubo levantamientos de gente con pensamiento moderno, como Jaramillo, por ejemplo, como Lucio Cabañas, que los gobiernos revolucionarios fueron sofocando, fueron acallando. Se da el levantamiento de los estudiantes del 2 de octubre y la misma revolución de Díaz Ordaz los acalla, los mata, y así. Luego con Luis Echeverría, ¿cuántos y cuántos líderes no fueron muertos en su periodo? Yo recuerdo muchos muertos que, pues estaba Lucio Caballas, Genaro Vázquez, murieron en su periodo de Echeverría. Luego de López Portillo. Así era el ir eliminando a todo aquel que levantara la voz, que dijera algo en contra, que no estuviera de acuerdo con la situación. Por ejemplo, con Salinas de Gortari, más de 300 gentes, líderes ya en ese tiempo del Partido de la Revolución Democrática fueron asesinados tranquilamente. Y así por el estilo. Revolución en realidad no es revolver. Revolución quiere decir reevolucionar. Quiere decir que iniciamos un camino y llegamos a un lugar en donde todo se tornó oscuro, todo ya no sirve, ya no funciona, ya no estamos funcionando como sociedad, todo está mal, y entonces hay que quitar esto y volver a empezar, volver a evolucionar o revolucionar. Eso es una revolución, y eso es lo que debería de constar, lo que debería de ser cualquier tipo de revolución.
Hoy supuestamente estamos en una revolución, la revolución de la 4T, que esperemos tener resultados, pero pues yo no veo tantos buenos resultados porque pues el primer error que están cometiendo para mí es que no están destruyendo las estructuras de poder que han subsistido a lo largo de todo este tiempo. O sea, las están dejando intactas. Están dejando intactas las estructuras de poder y sobre todo grandes líderes del antiguo régimen se están pasando, se están colando, saltando como chapulines a las nuevas estructuras que están diciendo. Entonces, parece que veo a un tal Madero ahí cometiendo los mismos errores, dejando vivo al que debería de haber dejado a un lado, y no lo estoy haciendo. Se nota ahorita, por ejemplo, con la presidenta que tenemos con buenos ideales. Ella, yo sé que es de izquierda, pero está rodeada de todos aquellos que pelearon junto con ella por la presidencia. Y estos que pelearon junto con ella, pues quién sabe qué quieren, o sea, ¿por qué están ahí? O sea, ¿quién los puso? ¿Para qué se pusieron? O sea, y ya le empezaron a boicotear algunas cosas que ella quería hacer. Por ejemplo, en esto de los derechos humanos, ella quería imponer a una persona que realmente velara por derechos humanos y acabaron imponiéndole a alguien del régimen anterior, del sexenio anterior. Ese es nada más un ejemplo. Entonces, ¿en dónde está esta revolución de la 4T? ¿O hasta dónde va a llegar? ¿A dónde nos va a conducir? Igual que la Revolución Mexicana, o sea, que se fue deteriorando y se convirtió nada más en una casta privilegiada que se conservó en el poder por mucho tiempo, dándole privilegios a una sociedad, a un grupo de oligarcas que hasta la actualidad no han sido desmantelados y continúan con sus grandes privilegios. Y los grandes saqueadores de la nación, del país, continúa este saqueo indiscriminado. Nadie lo ha podido frenar. Entonces, pues sí hay muchas cosas que debemos de preguntarnos y de analizar, tomando como pretexto esto de lo que llamamos Revolución Mexicana, y que para muchos fue sencillamente meterse a la bola, a una bola que no entiendo, pero que de alguna manera me va a servir. Pero bueno, creo que se terminó por esta ocasión, venerable pan de maíz. Ya el tiempo corre inexorable. Espero que estén conmigo la próxima semana, en esta tarde un poco nebulosa, aquí en la 107.1 en Chololan Radio XHSBE. Soy Raúl Chiquito, estoy con ustedes, y hoy no estuvo Pati en los controles. Aquí está Erika ahí al frente de ellos, acompañándome como un privilegio que tengo. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz.
Nos encontramos la próxima semana.